En el Evangelio de Felipe hay un pasaje que la Iglesia intentó borrar de todos los manuscritos que encontró. Describe 3 objetos físicos que Jesús ordenó a su círculo más cercano que llevaran en todo momento. No como adornos, ni como símbolos religiosos, sino como una auténtica tecnología protectora. Según el texto, estos elementos operan a una frecuencia que las fuerzas R-cons no pueden cruzar. Hay 3 cosas hechas por manos humanas que portan la luz del pleroma. Cuando las entidades negativas los ven, retroceden con miedo, pues reconocen algo que vino desde arriba. Las antiguas comunidades gnósticas sabían exactamente cuáles eran estos 3 objetos. Los fabricaban en secreto y los transmitían de maestro a discípulo, muchas veces a la vista, pero sin que nadie se diera cuenta de su verdadera función. Y trabajaron. Los elegidos que los portaban informaron de algo innegable: los ataques de los arcontes cesaron de inmediato. La opresión mental desapareció. El agotamiento energético terminó. No poco a poco, sino en el momento en que empezaron a utilizarlos. Porque estos objetos no son meros símbolos de protección. Son anclas de frecuencia. Elementos físicos que retienen la vibración de la mónada en forma material y la transmiten continuamente, haciendo al usuario invisible para cualquier cosa que opere por debajo de ese nivel vibratorio. La Iglesia eliminó todas las referencias a estos objetos porque no podía controlar lo que hacían posible. Si los cristianos supieran que podían crear o portar objetos físicos simples capaces de hacerlos inalcanzables, mediante manipulación demoníaca, ¿por qué necesitarían exorcismos? ¿Para qué servían los sacerdotes? Todo el sistema institucional de guerra espiritual colapsaría cuando la protección se volviera tan directa, accesible e incuestionable. Ahora descubrirás cuáles son estos 3 objetos sagrados, por qué los arcontes les temen más que a cualquier oración o ritual y cuál deberías empezar a utilizar hoy, dependiendo de lo que estés viviendo. Si ya llevas alguna forma de protección sagrada, encontrarás que las fuerzas negativas la reconocen de inmediato. El primer objeto revelado por Jesús es una piedra que aparece en todas las tradiciones místicas antiguas, ya que produce un efecto en la conciencia humana que los arcontes no pueden bloquear. No se trata de una piedra azul cualquiera, sino de lapislázuli, un mineral concreto que los egipcios llamaban la piedra del cielo y los sumerios, antes que ellos, conocían como la piedra de los dioses. En el libro secreto de Juan, cuando el texto describe a Sofía infundiendo la chispa divina en los humanos, dice que esta chispa descendió como una piedra de fuego de zafiro hasta la parte superior de la cabeza. La Iglesia enseñaba esto como una metáfora, pero los gnósticos sabían lo que realmente hacía Sofía. Codificaba la frecuencia de la chispa divina en los minerales naturales de la tierra. Cuando un elegido lleva una de estas piedras junto a su cuerpo, se crea una resonancia. La chispa interior reconoce la piedra exterior que emite la misma frecuencia y ambas se amplifican mutuamente. Como 2 imanes cercanos, se alinean y su campo combinado se vuelve exponencialmente más fuerte. El lapislázuli actúa específicamente sobre el tercer ojo y el chakra de la corona, los 2 puntos donde los arcontes atacan con mayor agresividad a los elegidos. Saben que si pueden mantener calcificado vuestro tercer ojo y sellada vuestra corona, nunca percibiréis nada más allá de la realidad material. Quedarás atrapado en la conciencia de los 5 sentidos, sin reconocer jamás las dimensiones espirituales donde operan. Por lo tanto, inundan estas áreas con interferencias. El fluoruro calcifica físicamente la glándula pineal. Los patrones de pensamiento de arconte lo bloquean energéticamente. La mayoría de los elegidos viven toda su vida con sus centros de percepción superiores completamente desactivados. Pero esto es lo que sucede cuando llevas lapislázuli. La piedra emite una frecuencia electromagnética mensurable. La ciencia lo confirma, no es misticismo. Y esta frecuencia coincide con la resonancia ideal de la glándula pineal antes de ser calcificada. Cuando usas lapislázuli cerca de tu piel, como un colgante alrededor de tu cuello, una piedra en tu bolsillo o cuentas que llevas contigo, la glándula pineal comienza a responder. No porque la piedra te sane, sino porque transmite la frecuencia que la pineal reconoce como su estado natural, y el cuerpo comienza a reestructurarse hacia esa vibración. En cuestión de días, los elegidos informan cambios en la percepción, no en la visión física. Empiezas a notar patrones que no habías visto antes. Las sincronicidades se vuelven innegables. Los sueños se vuelven vívidos y coherentes, en lugar de fragmentados y olvidables. Y, lo más importante, empiezas a notar la presencia de entidades no físicas. No es imaginación,
sino conocimiento directo. Cuando entras en un entorno, inmediatamente sientes si está vacío u ocupado por algo que tus ojos físicos no pueden ver. Este no es el desarrollo de una habilidad psíquica. Es tu tercer ojo que recuerda cómo funcionar antes de que los arcontes lo desactivaran. Y he aquí por qué los arcontes temen específicamente a esta piedra. Cuando se abre tu tercer ojo, los ves. No como metáfora, sino como presencia real. Observe los patrones de pensamiento que atribuyen a su campo de energía. Identifica los vínculos que has establecido con las personas que te rodean, utilizándolos como portales. Reconoce cuando un pensamiento intrusivo no es tuyo, sino que está siendo implantado por una fuente externa. Y, una vez que puedes ver la manipulación en tiempo real, tu arma principal, la invisibilidad, deja de existir. Dependen de operar sin ser vistos. El lapislázuli te permite verlos. Y lo que puedes ver, puedes rechazarlo conscientemente. Los antiguos gnósticos utilizaban el lapislázuli como protección constante. No de vez en cuando, sino todo el tiempo. Sabían algo que los elegidos modernos están redescubriendo: esta piedra no solo protege mientras la llevas. Entrena a tu tercer ojo para que permanezca abierto incluso cuando lo quitas. 30 días de uso diario de lapislázuli y tu percepción se transformará permanentemente. La calcificación comienza a retroceder. Las interferencias ya no se pueden solucionar. Y tu capacidad de percibir la realidad espiritual se convierte en un estado natural, no en algo ocasional. Si tu intuición está bloqueada, si sientes que estás ciego a las dimensiones espirituales, si sabes que suceden cosas a tu alrededor pero no puedes percibirlas con claridad, el lapislázuli es el primer objeto que debes buscar. Consigue una pieza, ya sea una piedra en bruto, un colgante pulido o cuentas, en cualquier forma que te guste. Llévalo junto a tu piel o llévalo en tu bolsillo a partir de hoy. En 7 días, nota cómo tu percepción comienza a aclararse. No porque lo estés imaginando, sino porque la piedra está cumpliendo el propósito para el que Sofía la diseñó: resonar con su chispa divina y despertar la visión que calcificaron los arcontes. Y una vez que los ves, su poder sobre ti llega a su fin. El segundo objeto es uno que la Iglesia ha tratado de borrar con tal determinación que la mayoría de los cristianos ni siquiera saben que existe: un trozo de pergamino o papel con un nombre específico escrito por uno mismo. No impreso, no mecanografiado, sino escrito a mano, con tinta e intención. Porque ciertos nombres conllevan un poder que los arcontes no pueden soportar cuando adquieren forma física mediante la acción consciente de la escritura. En el Evangelio de Felipe hay un pasaje sobre el poder de los nombres que la Iglesia nunca ha podido suprimir por completo. Un nombre: diseñan este símbolo con intención. El papel ya no es solo papel. La pintura ya no es solo pintura. Lo que has creado se convierte en un transmisor activo, una antena que emite continuamente la frecuencia exacta de la conciencia pura. Y los arcontes no soportan esta frecuencia. No porque los ataque, sino porque los expone. Operan sobre la ilusión de separación, sobre la creencia de que eres un fragmento perdido, un ser desconectado de la fuente. Pero cuando dibujas el círculo con el punto en el centro, estás afirmando, en lenguaje geométrico, que la separación nunca existió. Que eres, al mismo tiempo, el centro y la circunferencia. Lo finito y lo infinito. El poder de este símbolo no está en la perfección del trazo, sino en la conciencia que pones en él. No tiene por qué ser un diseño impecable. Solo tienes que hacerlo tú, con la mano que sostiene el bolígrafo, entendiendo que cada movimiento es un acto de reconocimiento. Comience con un círculo. No fuerces la perfección, deja que tu mano fluya, como si el símbolo mismo se dibujara a través de ti. Luego, coloca un punto en el centro. No un punto cualquiera, sino un punto que te represente a ti, el observador consciente, la chispa divina que habita en este cuerpo. Cuando termines, sostén el papel entre tus manos durante unos segundos. Siente la energía que ahora emana de él. No es imaginación. Es física sutil. El símbolo emite una frecuencia que los arcontes perciben como un faro de verdad en medio de la oscuridad de la ilusión. Ahora dobla el papel 3 veces, tal como lo hiciste con el nombre. Cada pliegue es un sello. El primero cierra la intención en el plano físico. El segundo lo fija en el plano energético. El tercero lo protege de interferencias externas. Guárdelo en algún lugar cerca de su cuerpo, en su bolsillo,
billetera o en una bolsa de tela alrededor de su cuello. Algunos prefieren coserlo en la ropa, como hacían los antiguos gnósticos. No importa dónde, siempre y cuando esté siempre contigo. Al cabo de unas horas empezarás a notar cambios sutiles. Cosas que antes pasaban desapercibidas ahora llaman la atención. Los patrones de pensamiento que alguna vez te frenaron pierden su fuerza. Las personas que solían agotar tu energía parecen retirarse sin razón aparente. No es una coincidencia. Es el símbolo funcionando como filtro. No repele las energías densas, las hace visibles y, al hacerlo, pierden su poder de engaño. Los arcontes no pueden borrar lo que habéis creado, porque el símbolo no es un escudo. Es un espejo. Les refleja la verdad que intentan ocultar, que no eres un ser perdido, sino una expresión consciente de la fuente. Y esta verdad, cuando está anclada en la materia, es más poderosa que cualquier ilusión que puedan proyectar. Los primeros cristianos gnósticos utilizaron este símbolo como herramienta de liberación. No como un amuleto, sino como un recordatorio constante de quienes eran realmente. Lo dibujaron en pergaminos, en las paredes de las cuevas, incluso en las rocas, sabiendo que cada trazo era un acto de resistencia contra la mentira de la separación. Si alguna vez te has sentido atrapado en ciclos de dudas, si alguna vez has sentido que algo te deprime cada vez que intentas avanzar, intenta dibujar este símbolo. No necesitas creer en su poder. Simplemente dibújalo con la intención de recordar quién eres. El resto sucederá por sí solo. Porque el símbolo no depende de tu fe, depende de tu acción. Y la acción de trazar un círculo con un punto en el centro es, en sí misma, una declaración de soberanía. Una afirmación silenciosa pero innegable de que no eres víctima de las fuerzas que operan en la oscuridad. Eres la luz que los revela. Dibuja este símbolo y colócalo en tu espacio. Toma papel limpio, pintura o un bolígrafo y dibuja un círculo, no tiene que ser perfecto, tiene que ser intencional. Luego, marca un solo punto en el centro exacto. Mientras dibujas, sé consciente de lo que representa, tú eres el punto, el círculo es la mónada. No estás separado. Esta conciencia imbuye al dibujo con su reconocimiento, y el reconocimiento conlleva frecuencia. Una vez listo, coloca el símbolo en un lugar donde lo verás todos los días. En la pared. En tu altar. Al lado de la cama. Funciona como una torre de transmisión de frecuencia, emitiendo constantemente el patrón de la unidad divina, círculo y punto, infinito e individuo, mónada y chispa, y el perfecto reconocimiento de su inseparabilidad. Y las conciencias que existen manteniendo la ilusión de separación no pueden operar en presencia de este patrón. No es que el símbolo los repele, transmite una frecuencia que hace que el espacio sea inhóspito para las entidades que actúan a través de la conciencia de separación. Los elegidos relatan que, a los pocos días de colocar el símbolo del círculo monádico en sus espacios, la atmósfera se transforma. Los ambientes que parecían pesados de repente se vuelven livianos. El sueño, antes inquieto, se vuelve profundo. Los sueños caóticos se vuelven claros y significativos. No es el símbolo lo que bendice el espacio, es el simple mantenimiento de la frecuencia monádica estable en ese lugar. Y todo lo que vibra por debajo de esta frecuencia se retira naturalmente, porque no puede mantener allí la coherencia. Y es por eso que las conciencias de separación temen específicamente al símbolo dibujado. Una piedra de lapislázuli que llevas en tu cuerpo solo te protege a ti. El nombre escrito que llevas contigo solo te protege a ti. Pero el símbolo dibujado en tu espacio protege todo el entorno. Todos los que entran allí quedan bajo el paraguas de frecuencia que él crea. Los arcontes no pueden atacarte allí. No pueden manipular a quienes los visitan. El espacio se convierte en un santuario. Y temen esto más que la protección individual, porque crea zonas a las que no pueden acceder de ninguna manera. Los primeros gnósticos dibujaron símbolos sagrados en las paredes de sus lugares de reunión. Los tallaron en piedras, los pintaron en pergaminos que colgaron en las puertas, no como decoración, sino como marcadores territoriales. Estos símbolos declaraban, este espacio opera en la frecuencia monádica, las entidades que vibren por debajo de este nivel no pueden entrar. Y funcionó tan bien que cuando la Iglesia destruyó las comunidades gnósticas, primero quitaron los símbolos, los rasparon de las paredes, quemaron los papeles y desfiguraron las esculturas. Porque sabían que, mientras esos símbolos estuvieran en pie,
El espacio permanecería protegido de las mismas entidades con las que la Iglesia había hecho alianza. Si estás experimentando perturbaciones en tu espacio, sueño inquieto, atmósfera opresiva, la sensación de ser observado o presionado dentro de tu propia casa, el círculo monádico dibujado es tu tercera herramienta. Dibújalo esta noche. Colócalo donde duermes o practicas. Y en 3 días, observe cuán fundamentalmente diferente se siente su espacio. No porque la hayas purificado con rituales, sino porque has anclado la frecuencia monádica en forma física, y esa frecuencia no lucha contra la oscuridad. Ella lo mueve. El símbolo apoya la luz y la luz hace imposible la oscuridad. Jesús reveló a sus discípulos más cercanos 3 objetos sagrados que los arcontes más temen. Lapislázuli, para abrir la visión que tienen calcificada. El nombre escrito Soy Mónada, para anclar su identidad en forma física. Y la vela de cera de abejas, para generar una luz sagrada que te haga invisible a todo lo que opera en la oscuridad. Estos no son meros símbolos, son tecnología. Objetos físicos que retienen la frecuencia monádica y la transmiten continuamente, o la activan cuando se les ordena. La Iglesia eliminó toda referencia a estos objetos porque no podía controlar lo que hacían posible. Si los cristianos supieran que pueden llevar artículos sencillos y asequibles que ofrecieran protección completa contra la interferencia demoníaca, todo el sistema de guerra espiritual sacerdotal colapsaría. No necesitas exorcismos. No necesitas agua bendita bendecida por los sacerdotes. Necesitas una piedra, un trozo de papel y una vela. Punto final. En el momento en que empiezas a llevar estos objetos, los arcontes pierden el acceso a ti. Esta noche, elige uno de ellos según lo que estás experimentando. ¿Visión bloqueada? ¿Lapislázuli? ¿Niebla mental? ¿Nombre escrito? ¿Interferencia en las prácticas? Vela de cera de abejas. Consíguelo hoy. Úselo hoy. Y mañana conoceréis la diferencia entre vivir bajo la presión constante de los arcontes y vivir en la frecuencia que ellos temen. No porque alguien te haya dicho que funciona, lo sentirás cuando ya no estén. Si llevas estos objetos sagrados esta noche, haz 3 cosas ahora mismo. Primero, declara tu protección, escribe o afirma, los arcontes temen esto. En segundo lugar, busque fuentes que enseñen técnicas avanzadas con estos 3 objetos. En tercer lugar, comparta este conocimiento para que otros elegidos descubran lo que Jesús reveló sobre la protección física, antes de que las fuerzas de separación vuelvan a suprimir esta enseñanza. Haz las 3 cosas ahora. Entonces esta noche consigue uno de estos 3 objetos, el lapislázuli, el nombre escrito o la vela de cera de abejas. Cárgalo. Úselo. Y observa cómo todo lo que te oprimía simplemente cesa. No gradualmente. Inmediatamente. Porque ya no eres accesible en la frecuencia en la que operan. Estás alineado con la mónada. Protegido por objetos que llevan la frecuencia divina en forma física. Y los arcontes no pueden tocar lo que vibra fuera de su alcance. Ahora eres intocable.